También al respecto tenemos en este momento la llamada telefónica de Marco Antonio Silva, él es compañero también de aquí de Capital 21, periodista de espectáculos, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada esta noche. Buenas noches, Marco, te escuchamos. Buenas noches, Iván, y muy buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando en este momento a través de la señal de Capital 21. Gracias, Marco. Bueno, pues seguramente tú como especialista nos podrás dar las impresiones del medio artístico, qué ha sucedido al respecto. Desde luego, pues todo mundo está consternado, hay una gran tristeza por esta pérdida, Marco. Efectivamente, fíjate que el mundo artístico, el mundo literario y bueno, distintos nichos y sectores de la sociedad están pues muy consternados con esta lamentable pérdida que es pues el fallecimiento de Juan Gabriel, porque bueno, por ahí de las 3:30, 4 de la tarde se empezaron a vertir los primeros rumores en torno a que había fallecido Juan Gabriel. Se confirma tipo 4 de la tarde la muerte ya de Juan Gabriel a los 66 años de edad. Y bueno, pues varios actores, artistas o gente muy cercana a Juan Gabriel, incluso una de sus managers y amiga, Silvia Urquide, que durante muchos años le estuvo llevando a ella la gira a Juan Gabriel aquí en la República Mexicana, que durante muchísimos años también se enfrentó él pues a un norteamericano en cuestiones de derechos, porque entre ella y él pugnaron como para poder trabajar aquí en México. Y este hombre durante muchos años pues quiso quitarle prácticamente los derechos a Juan Gabriel. Platicamos con Silvia Urquide, no tuvo, pues en este momento estaba pues muy consternada. Lo que ella nos comentó es que no podía hablar al respecto, ya estaba manteniendo comunicación total y completa con la familia de Juan Gabriel de manera directa, porque toda vive exactamente en Santa Mónica, allá en California, en los Estados Unidos, y bueno, pues se estaban dando las primeras instrucciones en cuestión de ver qué iba a proceder con el cuerpo de Juan Gabriel. No me pudo dar mayores detalles ella en esa cuestión, me dijo más adelante, más tardecito voy a hablar ya contigo, estoy ahorita pues en shock por todo lo que está pasando, pero bueno, le han hablado mucha gente de todos los niveles, hablando desde un Vicente Fernández, a la gente directo, a la familia de Juan Gabriel, un Vicente Fernández, un Alejandro Fernández, un Pepe Aguilar, gente muy cercana a Juan Gabriel que durante muchos años convivieron con él, e incluso hasta la mismísima Enriqueta Jiménez, mejor conocida como la Prieta Linda, que ella fue prácticamente la descubridora de Juan Gabriel, la que le dio su primera oportunidad, la que la sacó del reclusorio de este penal que era en Lecumberri, que durante mucho tiempo pues estuvo ahí por un incidente que él no cometió, llegó a Lecumberri, estuvo recluso ahí. Y fíjate que Andrés Puentes, papá de prácticamente el ex suegro de Tatiana, fue durante mucho tiempo el director de este penal, y posteriormente a través de la Prieta Linda logran sacar a Juan Gabriel del reclusorio, y llega Juan Gabriel y se hospeda unos días todavía en casa de Andrés Puentes, que fue esposo de Tatiana. Posteriormente sale de ahí y Enriqueta Jiménez, mejor conocida como la Prieta Linda, es quien le da su primera oportunidad. Pero bueno, han sido pues varias situaciones. Fíjate que incluso lo más sorprendente de todo, Iván, es que el próximo sábado 3 de septiembre, iba a brindar un concierto Juan Gabriel, y era de las pocas veces que Juan Gabriel tenía contacto ya con los medios de comunicación. Durante un tiempo se ausentó, más o menos como 14 años estuvo muy ausente de los medios de comunicación, no quería saber nada de los medios de comunicación, solo brindó una entrevista hace aproximadamente unos 8 años al periodista Fernando del Rincón, allí en los Estados Unidos, que se quedó incluso esta frase de lo que se ve no se juzga, cuando se le preguntó y se le cuestionó sobre su sexualidad. Pero posteriormente ya no dio entrevistas, y a partir del año pasado empezó a tener algún acercamiento con los medios de comunicación. Este año, para ser exactos, iba a ofrecer un concierto el día 3 de septiembre allá en Guadalajara, en el estadio OVNI Live, y había convocado a muchos medios de comunicación que ya estaban citados para poder estar presentes ya en este mega concierto. Pues es una pérdida, Marco. Pues ya no se pudo llevar a cabo. Perdón. Qué tristeza que no se pudiera llevar a cabo. Había muchos planes todavía para Juan Gabriel, había mucho trabajo que hacer, pero desde luego nos deja un legado maravilloso en lo que a música y letra se refiere. Un gran artista, una gran estrella, lo vamos a extrañar. Te agradezco mucho, Marco Antonio Silva, que nos hayas tomado la llamada. Pues un verdadero placer, Iván, y nos vemos el día de mañana con toda la información ya suscitada, porque bueno, están deliberando varias de la información que está surgiendo en este momento. Seguiremos pendientes, Marco. Gracias, buenas noches. Hasta pronto.